También le queremos dar una bienvenida a los que nos ven vía internet. Qué bendición, si son de Irapuato, los esperamos aquí en la iglesia también y les damos la bienvenida. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Y por favor, para la próxima se vienen a la iglesia. Este mundo nos dice, tú puedes, échale ganas, la fuerza está en ti. Eso es lo que este mundo nos trata de hacernos pensar, que la fuerza está dentro de nosotros y échale ganas si puedes. Cuando la verdad del caso, hermanos, es que un cristiano debe saber y depender completa y únicamente de Dios, saber que nosotros solos no podemos, pero cuando dependemos de Dios, podemos hacer lo imposible que sea posible, no por nosotros, nuestra fuerza o elocuencia, sino por la gracia y el poder de Dios en nuestra vida, porque debemos saber que todo es posible en Cristo, quien nos fortalece, hermanos. Pero esta idea de tú puedes, échale ganas, eres la octava maravilla, y este mundo nos hace creer que es de esa manera, no lo es. La verdad del caso es que nosotros somos polvo. Hasta fuimos dadivosos en el título al decir que somos piedra, porque la Biblia dice que somos polvo en el Salmo 103, hermanos. David, que estudiaremos brevemente la historia antes de llegar al corazón de la enseñanza, la Biblia nos relata que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y qué importante buscar hacer lo que a Dios le agrada, qué importante buscar ser aquella persona conforme al mismo corazón de Dios. Y si estudiamos la vida de aquel hombre, la Biblia nos dice que era el dulce cantor de Israel. Un cristiano conforme al corazón de Dios debe ser un cristiano que le gusta cantarle a su Dios, hermanos. Que le gusta llegar temprano a la iglesia para cantarle a su Dios, hermanos. Que le gusta salir de la iglesia tarareando las canciones aunque no se las sepan. Un cristiano, hermanos, que agrada a Dios es un cristiano que no solo canta en la iglesia, sino canta en el trabajo y donde quiera, siempre tiene que estar alabando a su Dios, hermanos. Yo recuerdo cuando trabajaba en Estados Unidos, aparte del trabajo que he platicado de vender autos, también fui intérprete en una fábrica de libros. Y recuerdo que en una ocasión estaba en la línea de los libros y estaba acomodando algunos libros. Había varias personas del otro lado y yo estaba aquí en una orilla acomodando los libros. Y había otra persona encargada de esa máquina. Y yo estaba aquí, hermanos, y yo tenía mi avivamiento ahí solo, hermanos, empezaba a cantar y cuán grande es Él, hermano. Cuando uno canta solo, como que canta más bonito, ¿verdad, hermanos? Como que llegas a notas, hermano, pero Él nos hace andar sobre nuestras alturas, hermano. Y lo mejor que uno puede hacer, hermanos, es ahí solito en el trabajo y cantar, hermanos, es una bendición. En eso, después de cantar, empecé a predicar, hermanos, y estaba moviendo el brazo. Como aquel predicador decía que si un predicador no predica y parece que está matando moscas, hermano, o abejas, no está predicando. Y estaba predicando al aire, hermano, realmente no estaba nadie, yo estaba predicando. En la fábrica teníamos unos chicharitos que nos poníamos aquí en la oreja. Y pues no podíamos escuchar nada y yo estaba ahí solo, hermanos, predicándole al aire. En eso me doy cuenta y el encargado de esa máquina se me queda viendo nada más como, ¿qué le pasa a aquella persona? Yo estaba con la mano, hermanos, arriba, abajo y estaba cantando, hermanos. Ya después vi que me vio, ¿verdad? Y muy bien, ¿verdad? Me quedé ahí trabajando. Pero vamos, qué bendición que te encuentren cantando en el trabajo, hermanos. Qué bendición que te encuentren testificándole a una persona, dando testimonio de Cristo siempre, hermanos, en todos lados. Quiero que aprendamos la historia primeramente antes del mensaje. Vayamos al versículo 4. ¿Quién era esta persona llamada Goliat? Nos dice la Biblia en este versículo número 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, aproximadamente medía 3 metros este gigante. Aquel hombre sale a intimidar al pueblo de Dios y dice, denme un hombre que pelee conmigo. Goliat es un tipo de Satanás, cómo nos reta, cómo quiere que cedamos ante sus tentaciones, opresiones. Y él dice, denme un hombre que pelee conmigo. Recuerdo aquel gran predicador inglés llamado Charles Haddon Spurgeon, quien dijo, este mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente rendido al Espíritu Santo. Y él le añadió, y por la gracia de Dios yo quisiera ser ese hombre. Y sigo creyendo que este mundo aún no ha visto
lo que Dios puede hacer con una persona, y no es la persona, sino es Dios, hermanos. Versículo 11, recuerda que todo lo que escuchas le darás fe. Mientras aquel Goliat, hermanos, 3 metros, grande, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿a quién estaban escuchando, hermanos? Al gigante, a Goliat. ¿Cómo actuaron? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Debemos de saber que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Optaron por escuchar a aquel paladín, aquel Goliat, para darle fe a él. Y así vive la mayoría de personas cuando enfrentan un gigante: miedo, inseguridad. Como Eva al escuchar a la serpiente, con que Dios os ha dicho, dando fe a quien ella escuchaba, hermanos. Versículo número 16, nos dice la Biblia: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y lo hizo ¿cuánto tiempo, hermanos? 40 días. Se asomaba en la mañana y decía: denme un hombre que pelee conmigo. Callaba un ratito y regresaba más tiempo durante 40 días. Denme un hombre que pelee conmigo. En total escucharon el mismo mensaje 80 veces. Por eso es un tipo del diablo, porque en Mateo 4, nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás 40 días. Igual que en este caso Goliat, con todo el pueblo de Israel, con todo el pueblo de Dios. Cuando leo estos textos, hermanos, me impacta cómo es posible que el pueblo de Dios escuchara más al filisteo 80 veces que un cristiano la palabra de Dios, hermanos. En 40 días escuchas 80 mensajes de la Biblia. Lees más de 80 capítulos de la Biblia. La fe viene por el oír, por eso tenemos una necesidad y una urgencia de escuchar la palabra de Dios, hermanos, de escuchar mensajes de la palabra de Dios, escucharla ser predicada. Por eso el salmista dice que medita en ella de día y de noche. Será plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice, hermanos? Prosperará. El cristiano que escucha atentamente la palabra de Dios, que le dedica tiempo en su devocional, hermanos, cada día, que escucha mensajes, que escucha predicaciones, porque eso alimenta nuestra fe, hermanos. Tal vez venimos sedientos a la iglesia y escuchamos de aquella historia que un niño mató a un gigante, y uno sale con la convicción al decir: Dios me ayudará en mis gigantes de igual manera, porque Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y uno sale fortalecido, hermanos. Pero somos tan bombardeados por el mundo al salir de la puerta que a veces nuestra fe vuelve a bajar. Por eso constantemente hay que alimentarnos de la palabra de Dios, hermanos. Por eso la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. El mismo mensaje 80 veces, hermanos. Versículo 14 nos dice la Biblia que David era el menor de todos sus hermanos. Versículo 15 nos dice: pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Me encantan siempre los principios de la Biblia en detalles tan pequeños, mas sin embargo tan importantes. Él quería ir a la guerra, mas sin embargo no descuidó las ovejitas que Dios le había dado. Dejó una persona a cargo para que las cuidara. Y hermanos, debemos de aprender a ser fieles en lo poco, para que Dios pueda bendecirnos en lo mucho. Sus hermanos, los grandes, no les importaba lo chiquito que era cuidar unas ovejitas. Ellos querían ir al filo de la batalla, mas sin embargo estando allá no hicieron nada. Y aquel pequeño fue fiel en lo poco, cuidando sus ovejas, y fue Dios quien lo bendijo en lo grande, más adelante siendo el rey de Israel, hermanos. Muchos quieren tal vez una empresa grande, pero a veces llegas tarde a tu trabajo. Quieres que tu trabajo crezca, pero no estás dispuesto a pagar horas extras. Si eres fiel en lo poco, y aún tal vez tú dices: este negocio ni siquiera es mío, hablando de una empresa, pero si tú eres fiel en lo poco, hermano, Dios podrá bendecir
y podremos ir creciendo en gracia en todas las áreas de nuestra vida y Dios recompensará en lo mucho, hermanos. Su padre le pide que le lleve de comer a sus hermanos, una tarea tan simple. Ve y llévale lunch. Yo creo que nadie quería esa tarea. Él quería la espada, mas sin embargo todavía no le tocaba la espada, le tocaba el lunch. Le llevó el lunch a sus hermanos. Debemos de estar dispuestos a hacer lo que nadie quiere hacer y un día Dios nos dará lo que nadie más tiene, hermanos. Dispuestos a hacer lo que nadie más quiere. Lo hizo David. Versículo 24 nos dice la Biblia: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué haces? ¿Cómo accionas? ¿Cómo reaccionas cuando vienen gigantes a tu vida? Pruebas grandes. ¿De qué manera actúas? Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este? ¿Qué dice ahí, hermanos? Filisteo. Me encanta que nunca le dijo Goliat, nunca le dijo gigante, siempre le dijo filisteo y en ocasiones le dijo este incircunciso. Nunca le dio mucho crédito al gigante, sino le daba todo el crédito y toda la fe a su Dios, hermanos. A este filisteo y quitar el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Qué fe, hermanos. ¿Qué haces cuando viene un gigante a tu vida? Llámale al estudiante en la escuela, al familiar en su casa, en el trabajo, o a un gigante del alma, emociones tan fuertes que a veces pueden vencernos. ¿Qué haces cuando te enfrentas a un gigante, hermanos? Siempre en el día de la batalla debemos recordar quién es el enemigo. Versículo 28. Nos dice la Biblia, esto es introducción, ahorita llegamos al mensaje. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano, ¿qué dice ahí, hermanos? Mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. ¿Contra quién? Y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Era el hermano mayor, supuestamente el más fuerte y el más valiente, y llega y se enoja con el pequeñito que lo único que hizo fue traerle de comer. Cuando vengan gigantes en nuestra vida, ten cuidado de no quitar quién es nuestro enemigo. Él estaba en contra de su propio hermano. Estaba en contra de David. Cuando nos dice la Biblia: ¿te es esto mero hablar? En el versículo 29, ¿qué he hecho yo ahora para que estés enojado? ¿Te es esto mero hablar? Si él quería estar de furioso y enojado, pues que se agarrara con Goliat, hermanos, que se agarrara con el gigante, que muchas veces agarramos a una persona que es más débil. No, cuando la Biblia dice que nuestros enemigos no son carne y sangre, sino potestades. Nuestros enemigos es Satanás, es el mundo y mi propia carne. El enemigo más grande que yo tengo soy yo mismo. Enójate contigo. El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuánto perdemos al enojarnos? Si no, pregúntale a Moisés al no entrar a la tierra prometida. No te equivoques. Versículo 32 dice la Biblia: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿De dónde venía tal confianza? ¿De dónde venía tal tranquilidad? ¿De dónde venía tanta fe en Dios, hermanos? La fe es un músculo que va creciendo poco a poco. Me encanta el texto, hermanos. Podemos verlo en el versículo 33, el versículo 34, perdón. Nos dice la Biblia: David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Alguien venía por un corderito y salía y mataba ese león. Venían por un corderito y venía y mataba ese oso. Esa fe ya estaba probada. Predicaba hace poco en un campamento de jóvenes: no quieras matar gigantes si no puedes con un oso. No quieras matar gigantes si no puedes con un león. Nuestra fe, queridos hermanos, será probada para que seamos como el oro.
Es más fácil cantarla. Es un poco más difícil estar al filo de la batalla. Mas, sin embargo, cada pelea, cada prueba, cada dificultad nos va puliendo, va agrandando nuestra fe, para cuando se viniera aquel gigante delante de él, él dijera: ¿quién es este filisteo incircunciso? Su fe estaba en Dios, pero la fe no empezó ahí. La fe empezó acá atrás, con el oso, con el león. Cuando vienen situaciones difíciles a tu vida, tu fe ya ha sido probada. Cuando tu fe no es probada, solo hay temor. Pero cuando tu fe ya ha sido probada y has pasado por un león, y evidentemente tal vez temió con el león, sin embargo Dios le dio la gracia. Cuando vino el otro animal, hermanos, el oso, Dios le dio la gracia, porque Dios nos dará gracia, hermanos, y Dios será quien obre. Siempre me encanta recordar aquella historia, hermanos, cuando oraba, que no tenía nada que comer. Todos conocen la historia, pero siempre me encanta recordarla para mí mismo. Aún alimenta mi fe. Recuerdo haber escuchado esa clase de oración en la mañana, sobre orar aún por cosas pequeñas. Y teniendo hambre en el primer descanso, en el break: Señor, te pido unas papas. Qué oración tan rimbombante, hermanos. En el nombre de Jesús. Y abrir los ojos y que me digan: te invito unas papas. Hermano, qué bendición. Mi oración ha crecido un poco más. Ya no son papas. Mas, sin embargo, sé que tengo un Dios, porque Dios me dio unas papas cuando las necesitaba. No esperes gigantes si no puedes con leones. La fe es un músculo que va creciendo, hermanos. Me encanta lo que dice el versículo 33, hermanos. Después dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Es que nosotros no debemos poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios, hermanos. Necesitamos fe que mate gigantes, fe que mate depresiones. Tantos cristianos abatidos, hermanos, parece que se están arrastrando tratando de sobrevivir, cuando tenemos una vida abundante en Cristo, hermanos, cuando mis pecados han quedado clavados sobre la cruz y lo peor que me puede pasar es ir al cielo, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Fe que mate desánimos, fe que transforme vidas, fe que obre milagros, fe que abre mares, fe que cruza fronteras, fe que levanta situaciones muertas. La fe que intenta lo posible no es genuina, sino aquella que intenta lo imposible. Es cuando sabemos que es Dios quien lo hace, hermanos. Versículo 37, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y también me librará de este filisteo. Todos tenemos que tener algunos testimonios de unos cuantos leones y unos cuantos osos, hermano. Eso alimenta tu fe. Eso te ayuda a enfrentar siguientes pruebas. Al saber que si Dios fue fiel ayer, Dios será fiel hoy y Dios seguirá siendo fiel mañana, hermanos. Pero ¿dónde estás hoy? ¿Temeroso como el pueblo? ¿Dándole fe a los problemas? Cambia el lugar donde pones tu fe. Y aquí comienza nuestro mensaje, versículo 40. Antes de este texto llega Saúl y le pone un casco y le pone una armadura. Y le dice: David, yo no puedo con esto porque nunca lo he practicado. Y en eso dice la Biblia que tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. El mensaje es que tú y yo solamente somos una piedra, hermanos. Él fue a buscar unas piedras. Yo creo que había millones de piedras, hermano, mas sin embargo Dios le dijo: quiero unas piedras lisas. Fue al arroyo, hermanos, y vio si la piedra estaba lisa. Aquí hay una piedra. Y hasta que veía que la piedra era lisa, la ponía en el saquito. Iba buscando, tal vez la tocaba su textura, y si no estaba de esa manera pulida, lisa, no la tomaba. Pero apartó 5 piedras. ¿Por qué estaban lisas? Dice la Biblia que estaban lisas por el arroyo. El arroyo, por tantas aguas que pasa, pule la piedra. Sabes, tú y yo solamente somos piedras, pero somos piedras escogidas por Dios, hermanos. Somos piedras pulidas con cada prueba que nos pasa. Nosotros no nos pega el agua, pero la Biblia dice: cuando pases por las aguas, se pule la piedra.
si por los ríos, si por los mares se pule la piedra. Solo somos una piedra, pero una piedra apartada de otras piedras, una piedra pulida, hermanos. Necesitamos saber que todo lo bueno, hermanos, es de parte de Dios. Vayamos a 1 Corintios 1:25 y ahorita expresaré mucho esta parte. La Escritura nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La verdad es que es una bendición, hermanos, cuando Dios usa a un cristiano. Amén, hermanos. Me parece que si hay algo que nos debe dar gusto es que Dios nos use o que Dios nos bendiga, hermanos. Es una bendición. Pero siempre hay que saber que todo lo bueno que pasa en nuestra vida siempre es por Dios, hermanos. Debemos gozarnos porque Dios nos usa, yo creo que está bien. A mí me da más gusto que Dios me use a que gane alguien un partido de fútbol, hermanos. Debe darnos gusto que alguien acepte a Cristo en su corazón. Debe darnos gusto que alguien tome decisiones correctas. Debe darnos gusto ver personas obedientes que se bauticen. Claro que debe darnos gustos cosas grandes, pero reconocer y saber que todo lo bueno siempre lo hace Dios, porque tú y yo solamente somos una piedra, hermanos. Una piedra escogida, pero en las manos adecuadas podemos derribar gigantes, podemos hacer cosas maravillosas, no por la piedra, sino por la mano, porque si algo bueno pasará en nuestras vidas, no es por nosotros, sino por la benéfica mano de Dios con nosotros, hermano. Somos solo una piedra, pero en las manos correctas, hermano. 5 panes y 2 pescados para mí es un mal lonche, pero con Cristo alimenta más de 5,000, hermanos. No es la piedra, es la mano en la que está la piedra. ¿Cuántas piedras tomó David, hermanos? ¿Ustedes creen que la piedra que escogió era mejor que las otras 4 piedras? Las 5 eran piedras. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que tomó 5 piedras y las puso en el saco pastoril. ¿Sabes? Eso es un tipo de la iglesia. Dios nos ha escogido de entre todos, nos pule semana tras semana, nos pone en el saco pastoril. Y habrá veces que Dios toma una piedra y dice: ¿estás listo? Y lo usa de una manera hermosa. ¿Tú crees que sería normal que las otras 4 piedras se enojaran y dijeran: ¿por qué no me escogiste a mí? La respuesta es no. Porque solo somos una piedra. Si alguien sobresale más en algo, ¿es más piedra que la otra? Todos somos una piedra, hermanos. Pero debemos ser pulidos cada vez más. Mantener nuestra vida en el saco pastoril, como dice el texto en la iglesia, y esperar el tiempo oportuno de Dios y que nos tome, y esa piedra ya está lisa y está lista para ser usada de parte de Dios. Y si una piedra es más usada que otra, no es menos piedra o más piedra. Al final de cuentas somos piedras. El bueno es la mano. Lo bueno siempre será Dios, hermanos. Dios escogió lo vil para saber que fue Dios. ¿Ustedes creen que fue la piedra lo que mató a Goliat, hermanos? Cuando Dios te bendiga, cuando Dios te use en cualquier área de tu vida, debes de reconocer que tú y yo solamente somos una piedra. Siempre atribuirle todo a la mano, atribuirle todo a Dios. Si hay algo bueno en nuestras vidas, nunca pensemos que fuimos nosotros. Ese fue el error de Moisés. ¿Osaremos sacar aguas de la piedra? ¿Os, Moisés? Yo pensé que fue Dios quien sacó las aguas de la piedra.
Su problema fue atribuirse el milagro, cuando el único que es digno de toda honra y toda gloria es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Fue Jesús quien dijo en Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Fue Cristo mismo quien dijo que el hombre más grande sobre esta tierra era Juan el Bautista. Si uno se le acercara a Juan el Bautista y le preguntara, ¿quién eres? ¿Eres aquel gran precursor de Cristo? Él probablemente respondería no. ¿Eres aquel gran hombre que Jesús dijo que no había mayor que él hubiera dicho que no? ¿Eres tú el que bautiza a todos los discípulos? Él hubiera dicho no. Entonces, ¿quién eres? Hubiera dicho, soy solamente una voz. Porque quien hacía todo es Cristo. Fue Juan el Bautista. Jesús dijo que era el hombre más grande y fue él quien dijo en Juan 3:30. Vayamos para allá, Juan 3:30. El hombre que Dios dijo que era el más grande sobre la tierra. Fíjense lo que dijo. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pero si eres el más grande, su grandeza era reconocer que el grande de la historia era Dios. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan reconocía, yo soy una piedra, lo importante es la mano. ¿Pero qué no dijo Cristo que eras el más grande? Él crezca y yo mengüe. Si tienes salud, hermano, es por su gracia y para su gloria, hermanos. Si tienes una familia unida, es para su gloria. Si tienes trabajo, es para su gloria. Si eres salvo, es para su gloria. Si tenemos un gramo de fe, es para su gloria. Si le predicamos a 7,000, es por su gloria. Y si algo bueno tenemos, siempre será por su gloria. Solamente somos una piedra. No intentemos atribuirnos algo, porque si no, solo veremos sus bendiciones de lejos, como lo hizo Moisés, y después decirle muerte. Primera de Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Me impacta el texto, hermanos. Toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Dice ahí aún comer y beber. Ahorita le vamos a ir a dar gloria en la cena, ¿verdad, hermanos? Pero aquí está lo bonito. Si lo glorificamos siempre, Él nos seguirá bendiciendo, porque siempre le damos la gloria a Dios. Si un día le robamos la gloria, quitará su mano de nuestras vidas. Pero si siempre decimos, no, Señor, siempre eres tú, Él seguirá extendiendo su mano hacia nosotros. Podrá seguir bendiciéndonos y ver cosas más grandes, al siempre saber y reconocer que el bueno siempre es Dios, hermanos. Quiero ver algunos textos que nos hablan de esto. Vayamos a Salmos 115:1. Salmos capítulo 115, versículo 1. Carlos Spurgeon decía que este era el versículo más difícil de decir a los cristianos, o sea, que uno mismo lo diga. Pero es lo que uno siempre debe decir, hermanos. Salmos 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Si hay alguien que merece toda honra y toda gloria, hermanos, en nuestras vidas, es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es quien ha hecho todo por nosotros. Nuevamente debería darnos gustos que Dios nos use, sí debe darnos gusto. Una enseñanza, un alma a Cristo, discipular debe darnos gusto. Si Dios te usa o te bendice, eso nos llena el corazón de una manera como nada más lo llena, hermanos. Pero siempre debemos saber que somos una piedra y que todo lo bueno lo hace Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36 nos dice la Biblia, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas, hermano? Todo es por Él y todo es para Él, hermanos. Y termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis capítulo 5,
versículo 9, y solamente sigan con su vista. Fíjense qué versículos, hermano. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, para que le digan ese texto a los testigos de Jehová. En el cielo había millones de millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, porque nuestro Dios es el único digno. En la historia, si algo bueno nos pasa, es por causa de Dios, hermano. Nunca pensemos que es nuestro esfuerzo o nuestras vidas, porque todo es por Él y para Él, hermano. Es por Dios, hermano. Porque por gracia sois salvos, y no solo la salvación, por gracia vivimos, por gracia existimos, por gracia servimos, y todo gracias a nuestro buen Dios, hermano. Continúa el texto diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. Versículo 14, los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Debemos siempre glorificar a Dios con nuestras vidas, para no solo ver sus bendiciones, sino tener sus bendiciones, hermanos. Yo no solo quiero ver lo que Dios puede hacer, que Dios nos use para hacerlo, hermanos, pero siempre saber: tú eres el único digno. Yo soy solo una piedra, pero en tus manos. Y si estamos en sus manos, cosas increíbles pueden suceder. No por la piedra, sino por la mano, hermanos. En la mano de Dios. Regresamos a nuestra historia, ya que ahí comenzamos. Primera de Samuel 17:42. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 42. Nos dice la Biblia: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo, ¿qué dice ahí, hermanos? Tuvo en poco. Es que el detalle es que no era él, sino quién estaba con él, hermanos. Tampoco era la piedra, la mano. Versículo 43, y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Se burlaba, como a veces Satanás tal vez trata de burlarse de nosotros. 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Existen personas que no creen que puedes hacer cosas grandes para Dios. Versículo 45, fíjense, hermanos. Entonces dijo David al filisteo, el chiquito le dice al grande: tú vienes a mí, fíjense con lo que venía el gigante, con espada, con lanza y con jabalina. Pues no, que muy fuerte, ¿para qué agarrabas 3 armas? Espada, lanza y jabalina. Y le dice más: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, hermano. No necesitaba ningún arma en la mano, hermanos. La presencia de Dios era todo lo que necesitamos como cristianos, hermanos. Amén. David se quita la armadura, pero venía en el nombre de Jehová, porque mi Biblia dice: estad quietos y ved la salvación de Dios. No los temáis, porque Jehová nuestro Dios es el que pelea por vosotros. He aquí, yo hice el herrero que sopla sobre el fuego. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Qué más quería David que eso, hermanos? No eran las armas, no era la espada, no era la jabalina, era la presencia de Dios, hermano. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, qué convicción, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra, ojo, sabrá que hay Dios en Israel. Qué versículo tan importante. Versículo 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. No dice: yo te derribaré, yo soy fuerte, yo no. Jehová te entregará hoy en mi mano. Él reconocía que Dios le daba la victoria, porque es Dios quien nos da la victoria, hermanos.
Y le dice al final, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Los milagros, las cosas grandes que Dios hacía de parte de David, hermanos, David siempre decía, es Dios, y siempre le daba la gloria y la honra a Dios, y por eso era Dios quien lo bendecía. Y sabrán que hay Dios. Él quería comprobarle a todo el pueblo de Israel que su Dios era el Dios verdadero, y nosotros debemos de poder comprobarle, hermanos, todas las personas alrededor nuestro Dios es el Dios. Con las victorias que Dios nos da, sabrán que hay Dios. Versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Corría, él no huía como los demás. Corrió a la línea de batalla, versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí, ¿qué dice? Esa piedra estaba lista para ser usada. Una piedra lisa en el saco pastoril. Sacó esa piedra y el resto es historia, hermanos. La agarró en la onda. David agarró la onda, hermanos. ¿Tú agarraste ya la onda? Ese será otro mensaje para otro día. Y ya ve agarrando la onda, hermano. Y puso la piedra. Solo era una piedra. No era una piedra tan especial. Fue pulida. Tanta agua que la pulió. Y puesta en las manos de David y en esa onda, se lanzó. Y le dio exactamente en este lugar, hermanos, al gigante. Han tratado de descifrar ahí en programas como Discovery Channel que tenía que darle exactamente en este punto para que no se... Hermanos, no fue la piedra, fue Dios, hermanos. Por más estudio que traten de sacar, era imposible que una piedra matara a un gigante que aparte traía casco. Fue Dios, hermano. Y de igual de esa manera Dios nos puede dar una victoria tras victoria tras victoria. Si reconocemos que solamente somos una piedra, pero en la mano correcta podemos vencer todos los gigantes que vengan a nuestra vida y atribuir que siempre, nunca fue la piedra, siempre es y seguirá siendo la benéfica mano de Dios con nosotros, hermano. El título es, solamente somos una piedra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.